bienvenidos a La Otra Cancha, el podcast atípico de fútbol. Yo soy Laura. Yo soy Octavio Sazo y esto es La Otra Cancha Podcast. Bienvenidos. No es solo el pasto, no es solo el balón, es el ruido del alma, es pura pasión. Hola Octavio, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo va bien. todo? ¿Cómo van tus cosas? Mis cosas van muy bien. ¿Bien? ¿Tus cosas cómo van? Muy bien, viste como ya cambiamos todo, ya ahora nos preguntamos sobre nuestras cosas, pero bueno, eso es lo chévere de un podcast como este que nos permite la libertad de no solo hablar de diferentes temas con relación al fútbol, sino también de saludarnos nosotros. Exacto, hablar de nuestras vidas personales. La gente cambiando en este momento. Así, La gente ya no me interesa. No, sí que les interesa. Sí, El tema de hoy yo creo que les va a interesar mucho. Porque hoy me gustaría hablar de las sombras del fútbol. Sí. Todos los capítulos que hemos hecho en este podcast han sido casi que una carta de amor De las dedicada al bondades fútbol. del fútbol. Las bondades del fútbol, lo mucho que amamos este deporte, lo mucho que nos apasiona, lo que pasa alrededor del fútbol. Pero no podemos olvidarnos de que no todo en el fútbol es bello, Sí. y que no todo en el fútbol es maravilloso. Hay una parte oscura del fútbol y de eso vamos a hablar hoy. Empezando por un tema que no se ha podido, digamos, que erradicar del fútbol, que es la violencia que existe. Correcto. La violencia en el fútbol ha estado presente desde antes de los hooligans, ¿no? Pensamos a veces como en violencia en el estadio, Sí. y pensamos cómo se nos va la cabeza, cómo hablar de hooligans, que más o menos eso es como en la década que 70, Sí, más o menos empiezan a surgir. 60, 70, la aparición fuerte de las bandas, para la gente que no lo sabe, Sí, cierto. los hinchas representativos de los clubes en Inglaterra eran llamados hooligans y bueno, tenían tomado el fútbol inglés. Absolutamente. Absolutamente. Luego, bueno, luego lo hablaremos más adelante, pero luego por una decisión gubernamental eso terminó cambiando e hizo que la Premier League sea lo que es hoy, que es la liga sin duda alguna más importante del planeta, de mayor prestigio, la más hermosa en cuanto a... Yo diría que es la que a menos todo. tiene violencia hoy en día, Pero ¿cierto? totalmente, Porque han sido o sea, muy estrictos Claro con las que regulaciones. Si en la Premier League una persona pisa la cancha, esa persona es vetada de por vida. Y Un hincha, dices. Exactamente. Como esos hinchas que salen corriendo hacia correcto. adentro, vale. Entonces eso tiene unas consecuencias y bueno, además después, si tú no solo es que pisas la cancha, sino que cometes otro, entre comillas, delito, también tienes una serie de circunstancias que te alteran y te cambian el formato de vida que tengas, pero claramente ellos, entre comillas, junto con de este lado del mundo, con los argentinos, fueron los... Claro, con las barras bravas, digamos, las llamadas exacto, barras bravas. Exactamente, los principales impulsores de lo que en principio se conocía como la parte más violenta del fútbol. La parte más violenta del fútbol, que claro, esto empieza porque uno piensa y es como, pero ¿por qué el fútbol despierta tantas pasiones, no? ¿Por qué este deporte causa tanta violencia? Y pues, si uno lo piensa, no es que el fútbol realmente cause la violencia, es que la amplifica. Claro. La violencia ya está. Sí. O sea, digamos los jóvenes, los hombres, que en general, volviendo al tema de las barras bravas y de los hooligans, generalmente son hombres jóvenes que buscan algo de pertenencia, que es muy humano, ¿no? Buscar que pertenecen a algo, pertenecen a un club, defienden algo. Y ahí surgen las barras bravas. Correcto. Y entonces, digamos, aparte de eso, está el tema de que eso significaba en su momento, todavía a esta altura en Sudamérica significa, pero eso significaba en su momento tener poder, ¿no? Exacto. Tener el poder de controlar ciertas cosas dentro del estadio. Llegaban a controlar ciertas cosas. Claro, o sea, claro. Sobre todo en Argentina, Todavía. las barras bravas están súper implicadas Todavía. dentro del club. Todavía. O sea, lo de las entradas, lugares en la cancha, presiones a patrocinantes, presiones al propio club para obtención de ciertos beneficios. La mayoría de los barras bravas no pagan boletas. ¿Ah, no? No pagan boletas. Porque ellos son lo que llama Boca la 12, ¿no? Claro, son los entonces, que son como... tienen puertas abiertas. Entonces eso es obviamente esos son grupos organizados, no solo en Argentina, en Brasil, por ejemplo, que ahora hay mucha violencia. En Brasil son gigantescas las barras. Son grupos organizados que tienen ciertas actividades culturales, sociales, demás, que tienen que ver también con los barrios, con la, digamos, cercanía a los clubes, con el sentido de pertenencia del que hablabas,
pero que termina siendo una cuota de poder. Entonces, cuando chocan esas cuotas de poder es que termina siendo la violencia, porque al final incluso hay violencia dentro de las mismas barras. Claro. No necesariamente tiene que ser una pelea contra otro club. Dentro de las mismas barras. Yo conocí a un ex ultra, porque esto también pasa en España y en Italia, se llaman ultras. Sí. Y ahí vienen muy asociados al nacionalismo y al fascismo. Correcto. No solo al fascismo, porque también, digamos la Lazio en Italia es muy fascista. Total. O sea, no la hinchada, no el equipo, ¿no? Porque uno a veces dice, uy, la gente de la Lazio es súper fascista. Eso no es verdad. Exacto. Es un sector de la hinchada, claro, que se denominan como ultras. Es el trasfondo cultural de cómo iniciaron los clubes. Sí. Obviamente eso ya ha ido cambiando a lo largo de los años, pero inicialmente la Lazio era el club de Mussolini y de la ala radical del fascismo. Entonces, evidentemente crecieron con eso y evidentemente hay facciones de las barras hoy de la Lazio que son totalmente radicales. Que todavía, digamos, estaba leyendo el otro día que el Livorno, en cambio, son comunistas. Exacto. Entonces, que uno a veces asocia el fútbol con el fascismo, pero que estas barras bravas se asocian al nacionalismo o a estos partidos políticos radicales también porque son parecidas. En cierto aspecto son parecidas. Las dos usan símbolos, banderas, la fuerza, ¿no? Es muy valioso el tema de fuerza, de masculinidad, el tema del otro, ellos, ¿no? De nosotros y el ellos. Correcto. Y de por qué nos diferenciamos nosotros a ustedes, cuál es la diferencia, o sea, por ejemplo, cuál es la diferencia entre mi club, por qué yo sigo mi club y por qué tú sigues al tuyo, por qué tú eres descartado para mí, más allá de lo que pase dentro de la cancha. Es que lo que pasa dentro de la cancha termina siendo secundario. Esto es una guerra cultural, ideológica, como decíamos, de poder, que pase lo que pase dentro de la cancha continúa. Entonces, eso tiene actividades políticas porque además políticamente se vinculan para que terminen esa fracción política tomando las directrices del club. Por ejemplo, en Argentina, en Brasil, las barras normalmente apoyan a ciertos dirigentes en función de que ese dirigente, cuando tome el poder dentro del club, les dé a ellos beneficios. Entonces, digamos, por esa razón terminan apostando. Se terminan como asociándose con partidos políticos. Correctamente. También, digamos, en Barcelona está ¿cómo se llama? Voix, Noix, tiene un Exacto. nombre, Sí, creo que catalán. es catalán, que claramente, obviamente, está asociado al partido independentista, pues porque el Barça históricamente ha estado asociado como, pues, con el pueblo catalán, es el equipo del pueblo catalán. Hoy en países como España, como en Inglaterra, están, digamos, apartados. Antes uno iba a la cancha del Santiago Bernabéu y estaban los ultras. Todavía están. Y hay facciones todavía, digamos, se me olvidó, estaba contando una anécdota y no la terminé de contar, que yo conocí a un ex ultra del Real Madrid y él me hablaba de unas cosas, claro, a mí me llamó muchísimo la atención conocerlo. Él era escolta de un artista musical. Okay. O sea, terminó, después de eso ya se volvió escolta de un artista musical y me contaba que él no podía volver al Bernabéu. Él tenía vetado por la propia barra. Correcto. Él había tenido alguna discusión, alguna pelea con alguien de la barra y no podía volver al Bernabéu. Incluso si algo es casi que una mafia, ¿no? Eso es como un crimen organizado. Porque luego si digamos, alguien cuenta lo que está pasando, o sea, lo pueden matar. Si se acerca al estadio, o sea, pueden llegar a nivel que lo pueden matar. Claro, por eso tema de lealtad, ¿no? Hoy, por ejemplo, clubes como el Barcelona, el Madrid, que están tratando de erradicar la situación, terminan llenando el estadio con lo que ellos llaman gradas de animación, que terminan siendo una parte que anima, pero por eso hoy tanto el Madrid como el Barcelona no tiene esa hinchada que tenían antes. Tan furibunda. Exactamente. Ahorita tienes las peñas, ¿no? Que son más tranquilas. Y sigue siendo son dos clubes de mucho turismo, que dos venden ciudades muchos boletos. con mucho turismo, Exactamente. Sí. Entonces, digamos, tiene otro tipo de cosas. En México también se suplantó a las barras bravas por las llamadas gradas de animación. En Inglaterra, por más de que haya hinchadas fortísimas, Hoy no. Muy controlado en Inglaterra. Exactamente, está todo muy controlado porque además se metió el gobierno. Claro, y digamos, Londres es la ciudad con más cámaras del mundo. Es decir, todo lo que tú hagas en Londres se va a saber. Exacto.
digamos en Escocia, con Celtic y con los Rangers. Y el Rangers, exacto. Ellos todavía tienen una barra brava durísima, más que ya es un tema muy particular el de ellos porque es un tema religioso. Total. O sea, son los protestantes con los contra los católicos. Entonces es un tema aún más profundo. Exacto. Que no sé si se da en otros equipos, el tema tan religioso. Radical como ellos dos, no, porque además se da en el caso de que Escocia es un país tan particular que hace 80 años no gana otro club que no sean ellos dos. Sí, estuvo a punto en la temporada que acaba de terminar, estuvo a punto el Hertz de hacerlo, estuvo a minutos de salir campeón y no pudo, terminó siendo campeón otra vez uno de los dos, Celtic y Rangers, y es una rivalidad y es un dominio que no hay en otro país. No. O sea, es prácticamente la liga la pelean ellos dos. Y son los dos clubes más grandes de Escocia y los dos clubes más llamativos que han competido europeamente, que tienen títulos europeos. Sí. Alemania es otro país, por ejemplo, también muy radical en cuanto al tema de la violencia y de las barras. Poco se ve. También, bueno, lo que pasa es que Alemania, si uno contextualiza Alemania con todos los problemas que ellos han tenido, claro. Pues, o sea, ellos son como muy radicales en el tema de la xenofobia, en el tema del racismo. Pero durante mucho tiempo, en los 60 y los 70, la guerra de las barras en Alemania era terrible también. Y la guerra de, digamos, la centralización del poder. Alemania es uno de los pocos países, junto con Inglaterra, por ejemplo, sí. Que los grandes equipos no son de la capital. Fíjate que es verdad, que pasa, de Múnich. Exactamente. Pues, por lo menos los ¿qué es lo que pasa en Inglaterra? En Inglaterra, Liverpool y Manchester. En Londres, ahora sí, el Arsenal sale campeón, pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar? Muchísimo. Y ninguno, ni el Tottenham, ni el Chelsea, o sea, y el resto de los, porque son 7, ¿no? Exactamente, o sea, a ver, el Chelsea es un gigante, campeón del mundo y todo lo que tú quieras, pero digamos, los equipos más importantes... Pero no es un equipo histórico, el Chelsea no es un equipo histórico. Cuando tú preguntas, ¿cuáles son los dos clubes más importantes de Inglaterra? Liverpool y Manchester. ¿Cuál es el club más importante de Alemania? El Bayern Múnich. Entonces está esa disputa entre el Hertha y el Unión Berlín. Uno era de un lado del muro, el otro era del otro lado. Eso tenía que ver con la división del muro. Exacto. Italia pasa lo mismo, que los grandes del país tampoco están en Roma. Entonces, digamos, los ultras italianos son duros, ¿no? O eran. Claro, son durísimos. Sigue siendo, por más de que el gobierno está tratando de meter la mano, pero por el mismo tema que hablábamos hace unos episodios atrás sobre las condiciones de los estadios, de la modernización, por eso es que quieren hacerlo. Si el estadio no está tan modernizado, también es muy difícil controlar el acceso, no hay las cámaras, entonces, todo hoy eso. Sigue siendo, por ejemplo, hoy el clásico Lazio-Roma sigue siendo entre los 10 clásicos más peligrosos del mundo. Y es el clásico más peligroso de Italia, ahí sí no hay comparación alguna. No hay comparación. ¿Cuál será el partido más peligroso del mundo? ¿Cuál puede ser? Sí, Yo creo que es entre Turquía, entre los clásicos turcos, y los clásicos de los ex países de la República Yugoslava, o sea, de Serbia, Estrella Roja de Belgrado, esos países que... Son países muy... Bueno, no quiero decir que son países muy nacionalistas, pero esas barras suenan por lo menos muy nacionalistas. Claro, y son países acostumbrados a vivir en guerra eterna. Sí, son guerreros, entonces, son batalla constante entre un lado y el otro. Al tener guerra política y al tener guerra históricamente entre naciones, son países acostumbrados a eso. Sabes que es muy paradójico ahorita que mencionabas pues lo del nacionalismo, digamos que la Lazio apoya a Mussolini, es que uno pensaría que el fútbol es como en cierto aspecto es como uno de los lugares más diversos que hay. Claro. O sea, es como una de las profesiones más diversas que uno puede tener. Sí. O sea, un vestuario puede tener nacionalidades de 5 continentes. En el mundo ahora, más todavía. Es increíble como la diversidad que puede haber en un vestuario, y es paradójico que las barras de estos equipos tan multiculturales como son las grandes, el Real Madrid o los equipos grandes que tienen realmente jugadores de todos lados, las barras se asocien con el fascismo y con el racismo. Correcto. Me decía este personaje, el de la barra brava, que claro, él estaba conmigo hablando feliz, yo mujer colombiana, el español ex ultra, y yo le decía, ¿y cómo es el tema del racismo? O sea, ¿cómo pueden ser tan racistas cuando la mitad del equipo es de color? Es de color, o sea, como son africanos o brasileros, ¿cómo puede ser eso posible? Me decía, pues porque eso es un discurso que va para afuera. Y me dijo, mira, el 70% de los ultras están casados con latinas. Claro. Y yo decía, pues eso es totalmente hipócrita. Claro, es una careta. Es una careta social. Es una careta porque realmente no es así. Sí. Y entonces ahí vamos al otro tema que hace parte de la violencia del fútbol,
que va más allá de los ultras y es el racismo. Correcto. O sea, el racismo que hasta hoy en día, no, pues hoy en día lo seguimos viviendo. Total. Pues, o sea, en países, por ejemplo, como España, ese es un tema súper vigente. Súper. Cada fin de semana sucede algo. Exacto. Por suerte, entre comillas, ahora las grandes ligas están tomando acciones en eso, pero por ejemplo, tú vas a jugar un partido de fútbol a Argentina y no hay ninguna forma de que tú te quejes. En Latinoamérica, En pues, Brasil menos todavía. Ahora en Brasil están peleando con eso porque obviamente en la rivalidad entre Argentina y Brasil se ha traspasado ya a límites impensables y el racismo entre argentinos y brasileros es tremendo. Y tengo entendido que las leyes antirracismo en Brasil son durísimas. Claro, no sé si oíste el caso de esta chica. Sí, que estuvo presa hasta hace poco. Sí, es una chica que básicamente, jovencita de sus 20, y hace un gesto como imitando un mono, un mico, porque no sé, le gritaron algo. No sé qué pasó, pero ella estaba de vacaciones en Brasil y está como, o sea, no sé, ¿ya la soltaron o sigue presa? La soltaron. Y pero ahora, esto fue terrible. Terrible. Incluso en Argentina, si a un jugador se le ocurre hacer eso, el jugador va detenido. El propio jugador lo van a buscar mí me parece al vestuario y va bien. detenido. Lo que pasó, ¿te acuerdas el partido que fue entre fue el Real Madrid contra, no recuerdo, un jugador, el Benfica? Ok, claro. Lo de Mbappé. La situación de Mbappé. Prestiani, el argentino. Prestiani. Que le hicieron, que no sé, no recuerdo si fue un gesto. No, creo que le dijo algo. Creo que le dijo algo al oído. Supuestamente le dijo... Y que bueno, que se armó la de... Y pues a mí me parece bien, porque es la única forma de controlar, pero sí es absurdo, y yo sí, o sea, a mí me parece absurdo, porque lo ves, porque ya no salimos de los ultras, ya no solo estamos hablando de los ultras, que bueno, uno sabe que es una porción de la afición que está un poco enferma en ciertos temas, ¿no? Y son totalmente intolerantes hacia el otro, pero tú ves en la afición gritando cosas horribles en los estadios en todo el mundo. Total. En Inglaterra ves más poco, por lo que decíamos antes, el control. Porque ahí tiene un control, porque además tú en Inglaterra, como tú lo explicabas, tú entras a un estadio y estás identificado. Cualquier cosa que tú hagas van a saber que fuiste tú en un estadio de fútbol porque tienen identificación de tu rostro por medida de los de un montón de cosas. Hay muchísimo más control y te vetan. Claro, directamente en España, te vetan. En España hay lugares muy radicales. Sí. En Italia ni te cuento, o sea, en Italia no, y son no niños, pasa absolutamente nada. O sea, no ves, a veces, o sea, tengo yo una imagen grabada como de un niño del Valencia o algo así, o sea, con su padre, obviamente, porque es que ahí surge el problema. Estos son papás que permiten esto en el estadio. O sea, el estadio tiene algo muy bello y es que permite a la gente estar sin filtros, para bien y para mal. Entonces, por eso tú en el estadio abrazas al desconocido, te pones a llorar, gritas, te emocionas, cosas que en la vida pública uno no haría. Pero también tiene el otro lado, otra vez a la sombra de eso, es que la gente también se comporta como... Claro, con la excusa de que como animales. Sí. O sea, con la excusa de que se están metiendo con algo tuyo, que al final no es tuyo, pero que tú sientes ese sentido de pertenencia y eso te da valor a ti para hacer cualquier cosa. Es casi como las redes, ¿no? Cuando la gente insulta a través de X o de Twitter. Totalmente. Es como que estar en el estadio te da como ese aval de poder decir lo que tú quieras y la ofensa racista es muy dura porque es deshumanizante. No es lo mismo decir, no sé, imbécil, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir? Lo que pasa es que yo lo que creo es que o aceptamos, digamos, o hacemos oído sordo, entre comillas, a lo que sucede para que esta gente deje de ser protagonista, o hallar una fórmula que, por ejemplo, en países como México no se termina de conseguir. Por ejemplo, en México pasa algo, que es lo del grito homofóbico cuando el arquero va a sacar de meta. Cuando el arquero va a sacar de meta, la tribuna de los estadios, sobre todo cuando es la selección mexicana, le gritan esta grosería homofóbica al arquero, que para ellos representa un chiste, pero que para el resto de la humanidad, que te digan eso en un estadio, es sinónimo de ofensa. Entonces, ¿qué pasa? En México y en los partidos de la CONCACAF, se detiene el partido y a la tercera vez que se detenga el partido por el grito, se suspende el partido. Y ha pasado muchas veces y a los mexicanos les importa un bledo que les suspendan el partido. Entonces... Y siguen haciéndolo. Exactamente. Entonces no hay manera de erradicarlo. Pues tienen que sacar o sea, tendría que tomar como unas medidas más radicales, como te veto del estadio. Pero tú imaginas... Y ahí sí. Pero imagina, si el equipo quiere fastidiar al rival... O si el equipo quiere incluso fastidiar a tu propio equipo, porque pasa muchas veces... Sí, que están jugando mal. Que te importa tu equipo y que te importa el dinero de tu equipo, entonces tú lo vas a hacer, porque vas a conseguir el objetivo que es suspenderlo. Lo que pasó en Colombia recientemente en la Libertadores con el Medellín y contra Flamengo.
como se había portado mal el presidente de Medellín con los hinchas de Medellín fueron y detuvieron el partido y les importó que le quitaran los puntos. Ellos lo que querían era perjudicar al presidente. Un boicot exactamente. Frente a tu propio equipo. Y al final, fíjate, la violencia y el racismo, por ejemplo, que tú hablabas, y el racismo ya después deriva en la homofobia, en un montón de cosas más. Pero fíjate, por ejemplo, que pasa en casos puntuales en Europa y en el mundo entero. En este mundial que estamos viviendo, se da una particularidad que primero que más nunca, yo creo que no sé si se va a repetir, pero lo otro es que primero una particularidad que vamos a ir viendo, que va creciendo, vamos a ir viendo de aquí en adelante. Por ejemplo, en este mundial el 26% de los jugadores inscritos en el mundial no juegan para sus países de nacimiento, ¿no? Que ya sino eso para sus países donde como Francia. Exacto. Pues es que Francia es el mejor ejemplo. Pero ahí voy, son 26%, es un número pero tremendamente gigante. Pocos países como Colombia no tienen nacionalizados, pero la mayoría de los países que están jugando el Mundial sí. Y hay 100 jugadores nacidos en Francia. Es decir, 4 selecciones enteras. O sea, hay 100 jugadores nacidos en Francia que juegan para otros equipos. Para Francia y para otros. Exactamente. Entonces, pueden armar 4 selecciones enteras. Entonces, evidentemente, el mundo cambió. El mundo cambió. Entonces, el racismo en medio de este mundo tan globalizado y plural es una tontería, pero de las más grandes. O sea, por ejemplo, que Italia tenga 5 jugadores de color. Sí. Que Francia tenga 6 jugadores africanos. Que, no sé, que países como Argentina, que es una potencia, tenga jugadores no nacidos en Argentina. Que, no sé, o sea, eso termina siendo interesante Suiza, ese fenómeno. Que es un país históricamente blanco, rubio, de ojos verdes, tenga jugadores de color. En todos los países de las selecciones, en todas las selecciones que juegan este mundial, hay una persona que Japón tenga un jugador de color. Japón tenga un jugador de color. Pero eso muestra cómo está, digamos, que la cultura hoy en día, ¿no? Es un síntoma, pues, desde mi punto de vista positivo. O sea, que viva la pluralidad, y entre más, yo tengo esta teoría que es un poco tonto y banal, pero es chistosa, es que yo digo que entre más mezclada la persona, más guapa es. ¿Sabes? O sea, como mejor, los genes se mejoran. Esa es mi forma como de ver Entonces, las cosas. imagínate cuando tú estás en un equipo radical como la Lazio y que tú eres de color. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Y ellos siendo fascistas, y es como, hola, soy tu goleador. Exacto. Entonces, que es lo que contaba hace poco Keita Balde, que es un jugador africano que jugó en la Lazio. Que él, cuando llegó a la Lazio, o sea, los primeros días eran terribles, no podía ir a ningún lado por ser de color, y terminó siendo la gran estrella, un ídolo del club. Entonces, por eso hay también equipos que tratan de trascender, como el San Pauli, por ejemplo, que es un equipo... Ay, lo amo, me encanta. Los que no lo conocen, ese equipo es como súper alternativo, ¿cierto? Totalmente. Tiene la bandera, es como un pirata, como una... la bandera es un pirata y apoya a los derechos de LGTBI. Es muy lo que dirían en España, es un club muy progre. Es un club muy progre, en los uniformes utilizan esa bandera, es un club totalmente abierto, es un club totalmente diferente a los clubes y a las sociedades anónimas en Europa. Puede que tenga mayor o menor éxito deportivamente hablando, porque bueno, acaba de descender. Pero representa unos valores muy modernos. Y a también. La gente al final le importa un bledo el deporte cuando tú eres de un club que te representa con valores tan fuertes. Claro. Y eso termina marcando diferencia en países que fueron tan radicales como Alemania, por ejemplo. Sí. Todo parte de la división. La mayoría de las rivalidades en el fútbol parten de la división de 2 personas que no se pusieron de acuerdo. Tal cual. O sea, el Liverpool sale del Everton. La Roma sale de la Lazio. O sea, la mayoría de las grandes rivalidades salen de 2 personas que pertenecían a un mismo lugar y terminaron. ¿Y qué momentos se separaron? Entonces, al final es como la vida. Entonces, al final, uno puede entender las rivalidades deportivas y todo, pero cuando ya eso trasciende en un mundo tan global como el nuestro ahora, en el que las fronteras cada vez son más ridículas, en el que estamos regados en el mundo. Aquí estamos sentados 2 personas que tenemos pasaportes totalmente diferentes, que además entre tú y yo tenemos pasaporte de varios países, que además hemos vivido en diferentes lugares del mundo, y estamos sentados en Colombia haciendo un podcast en español,
Sí. Con todas nuestras experiencias, con todo lo que podamos tener. Hoy el mundo se partió, hoy el mundo está abierto totalmente. Entonces, que en el mundo todavía y en medio del deporte exista esto es totalmente tremendo. ridículo y es totalmente anacrónico. Totalmente. Porque no va con los tiempos modernos que vivimos, pero bueno, siempre habrá gente que quiera tirar para atrás. Claro. Y que encuentre en este nacionalismo, en este fanatismo, porque esto raya de fanatismo. Claro. Como una identidad, o sea, siempre va a haber gente así, pero yo sí creo que es responsabilidad de los clubes y de las personas, como de los padres. Yo sí siento que no porque estar en un estadio, entonces le puedes permitir a tu hijo gritarle mono a alguien. ¿Estamos locos? Es que por eso es que culturalmente va cambiando, porque las nuevas generaciones son mucho más conscientes. Sí. Entonces tú agarras a un niño español hoy que tenga, no sé, yo tengo un sobrino catalán que tiene 7 años. Y él seguramente, él no va a tener problemas si un amigo de él es gay o si un amigo de él es musulmán, porque lo ve todos los días en su colegio. Lo ve de una manera diferente. Totalmente. Está mucho más normalizado. Su relación todos los días está con ese tipo de gente. Es interesante. Y él se siente totalmente tranquilo, identificado con eso. Entonces, claro, culturalmente a él no le afecta. Y si además tu familia te lo inculca, pues entonces menos. Creces en otra cultura. Y cuando mi sobrino tenga... Cuando él sea adulto. 15, 17 años... Y que le digan, no, que tú eres catalán radical, te va a decir, no lo soy. Va a ir a un estadio y no le va a gritar mico al otro. Va a ir a un estadio y no va a gritarle gay al otro. Sí, porque culturalmente él está cada vez más inmiscuido en eso y entiende lo que significa eso para la sociedad hoy. Exacto. Es interesante lo que hablabas de la homofobia, que también habías mencionado la homofobia. Claro. Porque si el racismo, digamos, en cierta manera está mucho más, pues de alguna manera más controlado, sí, es más visible, hay una parte que está totalmente en silencio, el silencio del fútbol, y que a mí me llama mucho la atención y es la homofobia. Claro. O sea, hay ¿cuántos jugadores en activo se han declarado gays? ¿Y cuántos hay que no se han declarado? ¿Y cuántos que no se han declarado? Pues porque ha sido muy traumático, porque el fútbol históricamente ha sido muy masculinizado. Sí. Y es un deporte totalmente machista. Es un deporte totalmente machista. Sobrevive el más fuerte. Sobrevive el más, está basado como en esos valores también, que por más de que no ame el deporte, ¿no? Porque el deporte también es compañerismo, el deporte es esfuerzo, es disciplina, o sea, tiene unos valores muy, muy bellos, pero también tiene unos valores ahí en la sombra un poco oscuros. Y el tema de la homofobia, había un jugador, ahorita en el 2021, esto ya fue hace unos años, que un jugador australiano, digamos que salió del closet, y él sigue en activo, porque ha habido jugadores que salen del closet, pero luego de estar en activo, claro, porque temen a las represalias, exacto. Porque ha pasado. El primer jugador que se declaró abiertamente gay fue un jugador inglés, que además era negro, entonces, claro, o sea, imagínate ahí la doble discriminación. Y tristemente él contaba, Justin, se me pierde el apellido, pero se los voy a dejar acá abajo. Él en el 90 hace una entrevista y él sale, digamos que del closet y se declara gay. Y hubo esto fue un acontecimiento para la liga, claro, y para el club. Y lo trataron pésimo. O sea, lo trataron pésimo. No era abiertamente, no lo prohibieron jugar, pero casi que sí. Claro, pero apartado. Lo sentaron, ya los otros clubes no lo querían. O sea, imagínate todos los cánticos. O sea, 1990, mezclemos Inglaterra, hooligans, o sea, con este pobre hombre, además, él siendo de color. O sea, todo mal. Y tristemente, 7 años después, él se suicidó y bueno, hay una fundación y se volvió como un mártir, ¿no? De la causa. Sí. Pues muy triste llegar a ello, pero también es pensar, muchos jugadores después tampoco o sea, hasta hoy en día, estamos en 2026 y no hay jugadores que quieran hacerlo, porque sigue siendo muy, muy machista por dentro. Porque además la industria, lo que representa la industria, todo lo que hoy, digamos, nos permite las redes sociales, y nos incluyo, o sea, las redes sociales nos permiten un acercamiento descomunal a la gente que hay gente que no está preparada para eso, y hay gente que evidentemente prefiere no intimar en eso porque tampoco es problema de nadie, o sea, con quien te acuestes me la pela, o sea, exacto, lo que quieras. No, total. Pero yo entiendo por qué lo hacen también.
Porque es vivir tu libertad. No, claro. ¿Sabes? O sea, como que entiendo las dos opciones. El que no quiera decir nada, total, eso sí es súper personal. Porque habrá gente que dirá, bueno, pues yo tengo que vivir en la sombra, si a mí no me interesa, yo no estoy haciendo mal a nadie, o habrá gente que dice, mira, a mí no me interesa. Entonces, sí, no me interesa que nadie sepa nada de mi vida y ya está. Y ya está. Gracias a Dios, y digo Dios y meto la religión, pero digo, gracias a que el mundo va avanzando, se van encontrando espacios de convergencia en este tipo de cosas, pero hay países que siguen siendo muy radicales. Sí. Entonces, digamos, obviamente tú como compañero sabes si tienes un compañero que es gay. Sí. Y pero yo creo que viene también de los jugadores que no sean, o sea, ellos también tienen que aprender a aceptar. Pero por supuesto. Lo que pasa es que, claro, al ser el vestuario un lugar, otra vez volvemos al tema, al ser tan multicultural, claro, hay gente que viene de todas las religiones y todas las creencias, y muchas de esas creencias no van a aceptar a un compañero gay. Pero yo digo, si hoy el mundo del fútbol se paraliza, por ejemplo, con los musulmanes, entienden, digamos, sus actividades, entienden el Ramadán, son parte de todo eso. O sea, estamos a medio metro de que entiendan todo lo demás. O sea, porque además... Sí, ya es hora. Pero que además, como, digamos, uno ve... El deporte se ha convertido incluso, el fútbol, que es de lo que hablamos, se ha convertido incluso en una pasarela de moda. Sí. Por ejemplo, o sea, ¿quién iba a imaginar a un jugador de fútbol hoy vestido como se visten hoy los jugadores de fútbol? Sí. O sea, con una cartera de mujer. Sí, con las uñas pintadas. O sea, por ejemplo, aparece Rodrigo de Paul con una cartera de mujer. Messi usa bolsos de... Sí, a mí me encanta que hagan eso. A mí me encanta que hagan eso. Ellos están impulsando también, ellos como lo que son, figuras. Sí, justo más allá de la decisión de vestuario están promoviendo algo que yo considero positivo, que es te esa, puedas esa vestir apertura. como te dé la gana, o sea, que puedas al final hacer lo que todos queremos, que hacer lo que nos dé la gana, libertad, o sea, en medio de todas las reglas que rigen entre comillas, algún comportamiento, pero que los jugadores le manden ese mensaje a la gente. Por ejemplo, el caso, no solo lo hablábamos en estos días fuera del podcast, el caso de Borja Iglesias, el caso jugador del Celta, de ¿no? la selección española y del sí. Celta, que tiene una pareja, que su pareja es mujer y todo, pero que él habla de que a él le encanta pintarse las uñas, arreglarse, vestirse de otra manera, porque él considera que pues, ese es su gusto. Ese es su gusto. Y también lo hace como un statement, exacto, porque él dice, pues mira, yo soy futbolista y soy un futbolista. Borja sería un invitado fantástico para este podcast, porque él es un futbolista atípico. Más atípico no podría ser. Pecho, o sea, sí. Por ejemplo, DJ, bueno, hace todo. Por ejemplo, Bellerín, el jugador Bellerín, del Betis. Que además es modelo, entonces el hombre... Diseñador de moda también. Se aparece con unos pantalones o sea, al principio podía causar risa entre sus compañeros y ya después es demasiado, digamos, responsable de su manera de mostrarse al mundo y ya nadie le dice absolutamente nada. Claro. Y lo que en principio incluso podría ser un golpe dentro de la cancha, porque lo que tú hablas de que de repente un jugador diga yo abiertamente soy gay, va a significar después dentro de la cancha un conflicto con los rivales, con pues, un montón de cosas. También se expone claro. Y tristemente se expone y es parte de responsabilidad, o sea, del hincha, del club, no permitir que esta persona sea ¿cómo se dice? Amedrentada de esa manera. Es que en Argentina, y volvemos otra vez al caso, yo tengo unos primos que por una hermana de mi papá que se quedó a vivir en Argentina y hizo familia, y tengo unos primos que son de un club muy pequeño, Banfield, donde jugó James. Yo me acuerdo que hace 20 años, mis primos estaban toda la semana aprendiéndose las cosas malas del rival para luego ir a insultarlo en la cancha. Era toda una cultura, o sea... sabían que ese jugador le había montado cacho. Es como la cultura del rap, entonces, ¿no? Que empiezas esas batallas de rap. Yo sé que este le montó cacho a la esposa, o que este era tal, o que este era tal, o que este era tal, o que y le iban a cantar eso. Entonces llegaban a la cancha y entonces, como las canchas argentinas son tan pegaditas, se ponían la red y si les tocaba hacer un saque lateral a ese hombre, le decían hasta todo. Le nombraban a la hermana, a la hija, si le gustaba, si eres transvesti, o sea, cualquier cosa que se te ocurra. Entonces, claro, más allá de la discriminación era para sacarte del partido. Y eso es una cultura muy argentina, por ejemplo, eso. Claro, y que en cierta parte es como... A ver, lo que pasa es que es una delgada línea, claro. ¿No? Y porque uno dice, no, pero ¿cómo terminar eso? Porque eso es parte del pique.
En Inglaterra lo llaman el banter, Sí. esa palabra, como es ese como molestar al rival y no sé qué. En Argentina es como, no me interesa lo más mínimo, o sea, no lo vamos a dejar hacer. Claro. Y no lo vamos a dejar Lo que pasa hacer. es que, claro, hay un límite y yo creo que ahí, pero es difícil. Por lo menos yo siento que el límite, o sea, un insulto racista jamás. Claro. Y un insulto homofóbico tampoco. Pero el Sí, hay fútbol... cosas de cosas. O sea, por ejemplo, mi hermano, yo te contaba que mi hermano es entrenador de fútbol y dirigió Libertadores hace poco y fue a jugar con Rosario Central en Argentina. Y mi hermano, pues, está un poco gordito. Y le cantaban los primeros 10 minutos, le cantaban... El gordísimo. No, le cantaban suelta los postres. Le cantaban así. Entonces, claro, a un momento él como que se volteó y se reía, entonces ya ahí como que se cortó la cosa, claro, y ya pero no pasó más nada. Si uno es súper políticamente correcto, entonces uno sería, no, gordofóbico. Exacto, ¿entiendes? No se puede insultar nada. Y parte del fútbol es ese picantico entre rivales. Yo sí creo que hay cosas que no se pueden tocar. O sea, en Colombia, por ejemplo, el caso de decirle, como se le dice al venezolano. Sí. Que al final, en principio, era un insulto. Marica, en el podcast podemos decir groserías. Beneco se le decía era un insulto y al final ya después termina siendo... que le decían Beneco era un insulto. Claro, o sea, ¿de dónde sale el Beneco? Que además la gente no lo sabe, la mayoría de la gente no sabe que el Beneco era el colombiano que vivía en Venezuela y regresaba. ¿Ah, en serio? Sí. Entonces, cuando tú vivías en Venezuela, que hubo muchos 40 colombianos. Y algo del porcentaje de la población en un momento vivió en Venezuela o tuvo relación sí, total. o tuvo algún vínculo, cuando ese venezolano regresaba se le decía Beneco, que era Beneco, venezolano colombiano, pero a esa persona, no al venezolano. Claro, cuando el tema migratorio, que empieza a tratar todo el movimiento, se le empieza a decir Beneco. Yo no tenía ni idea. Yo pensé que era como un diminutivo cualquiera. No, y claro, al principio, cuando la migración estaba fortísima al principio, para nosotros era hiriente. Claro, ¿no? Porque era como todo el tiempo Beneco, era como... Sí, es como decir, como sudaca. Si nos como dicen sudaca, en español, exactamente. Entonces era todo el tiempo. Y ya después se ha normalizado tanto que ya... No, ya es cualquier... Pues, o sea, ya es como... Ya como que era. Pero yo me acuerdo de haber ido al campín. Yo no sabía que era como... Sí, yo me acuerdo de haber ido al campín con unos amigos de la América de Cali disfrazados de ver a América Millonarios y que era todo el estadio completamente de azul. Y mis amigos de la América y todos ahí vestidos de negro y azul porque no se podía hinchar visitante. Y entonces insultaban al arquero venezolano de la América, le decían Beneco a cada rato y en un momento nos paramos los cuatro a decirle Beneco para que creyeran que nosotros éramos de millonarios también, porque éramos los únicos que no le gritábamos nada. Entonces yo en un momento le dije Beneco, para bien. Pero claro, ya hoy en día ya no, pero hay ciertas cosas, sobre todo en Sudamérica, ciertas cosas hirientes hacia un... Es un tema controversial, sí, claro. ¿No? El tema como hasta qué punto llevamos lo políticamente correcto. Claro, por eso te digo... Hasta qué punto ya uno no te puedes decir bobo, porque sí. Entonces Bueno, no sé si viste lo que pasó recientemente en un partido de categorías inferiores en Argentina. Jugaba un equipo argentino contra un equipo, no sé si colombiano o peruano o ecuatoriano. Sí. Y el capitán del equipo argentino, dos equipos sub-17, el capitán del equipo argentino le dijo era una jueza, la jueza principal, el capitán fue y le dijo, mira, yo le digo negro al número 10 y le digo negro al número 11 de cariño. No, eso pasó en Inglaterra. ¿Con quién pasó? Eso pasó en Inglaterra, ¿sí? Con Cavani. Bueno. Que le dijo negrito exacto. a un compañero. Exacto, sí, ¿Te acuerdas de esa historia? Pero entonces este va y le dice al árbitra, yo le voy a decir negro a mis compañeros para que sepas que no estoy hablando... Sí, que no es de... Entonces llegamos a ese punto, llegamos a ese punto, porque en lugares como Argentina y Uruguay, el negro, y en Venezuela sobre todo, o en Colombia también, en Venezuela yo tengo amigos a los que le he dicho negro toda la vida. Claro, a mí me dicen negra. Exacto. Como negrita porque soy morenita, lo que sea. Y no es yo nunca me lo he tomado, no, para nada. Correcto, así como nosotros en nuestros países decimos gordo. Es cultural. Lo que pasó con Cavani en ese momento, que le dijo algo negrito, escribió un post, fue una cosa así, no me acuerdo exactamente la historia. Cuando jugaban en Manchester, creo. Sí, y entonces esto como toda la prensa inglesa, Dios, hay que, ponerle una sanción, que no sé qué. Y él tratando de explicar a los ingleses como... pero es que no, es que desde mi cultura no. Y yo recuerdo haber tenido esa discusión con amigos ingleses y ellos, no, estás en lo incorrecto. Y yo pensaba, no, el que no está entendiendo eres tú, porque no entiendes mi contexto. Y para los uruguayos más, porque los uruguayos, a diferencia de los argentinos,
sí tienen negros en su cultura Claro, desde sí, siempre. desde siempre. Entonces, tú no has visto, hay muy pocos negros en la historia de la selección argentina, un par de negros en la selección argentina. Muy Y pocos, por muy nombre, pocos. por decir negro, ¿no? A cambio, Uruguay, todos. Sí, Argentina, O sea, Argentina tiene más indígenas, ¿no? ¿entiendes? O sea, Entonces, sí. Uruguay, Argentina tiene mucho más vínculo italiano, Sí, alemán, otro tipo de cosas, pero Uruguay es mucho más Salayeta, mezclado, o sea, claro. un montón de jugadores de color y para ellos el hecho cultural, bueno, uno de los grandes músicos de la historia de Uruguay es el Negro Rada y nadie lo conoce si no se le dice el Negro Rada. O sea, es como que... Sí, y que en ningún momento... Es ¿sabes? algo más descriptivo Correcto. Y que, no es que ofensivo. que ofensivo. Entonces, claro, hay temas culturales que no Hay tienen temas- el mismo impacto en un lado y en el otro. No, hay temas culturales. Me llama la atención que estabas hablando de la jueza, Sí. porque ese es el otro tema. Otro tema. Es otro tema que sucede en el fútbol y es el tema, bueno, que lo hablamos antes con el machismo, la masculinidad tóxica que se da entre hombres, ¿no? Pero está el tema de las mujeres. Claro. Está el tema de las mujeres en el estadio, está el tema de la que habla de fútbol, como yo. Total. Está el tema de, todavía, como digamos, de una mujer árbitro. De Todavía. una narradora, porque no hay narradoras. Y de periodistas. Y de periodistas hay muy pocas. O sea, Esto ha pensado a cambiar, Hace claramente. poco pasó, ¿no? Con Florentino Pérez y Que su hizo un forma comentario, claro, como pero- añejo, como de señor que viejo. Esa mujer que va a saber de fútbol. Sí, como Claro. dice... Total. Total. Y obviamente uno dice, ok, es un señor mayor. O sea, tú lo puedes justificar de alguna manera, Pero decir como... imaginemos. Pero es como... Pero no está bien porque ese comentario seguramente no se lo hubiera hecho a un hombre. Totalmente. Y ese comentario de, ay, tan bonita, la que habla de fútbol, que no Pues sé que qué. hable ella, pues, que es la niña, y ustedes que se me están fastidiando, y ella es que bonita, que me pregunte ella. Pero Dios pero santo. eso no se puede... Exacto, eso es como... Señor, ¿Entiendes? Pero, no. pero la verdad es que su vida en España, durante toda la vida, Florentino Pérez, la vida era Claro, así. Total. Entonces era todo discriminatorio. O sea, las mujeres eran para lavar los platos y. Claro, y una no se persona le como ocurría el fútbol era para los de su hombres. generación, el fútbol ha sido históricamente, o sea, el fútbol femenino estuvo vetado. Total. Del Football Association, la Total, Asociación de Fútbol, total. en 1921 vetó el fútbol para las mujeres porque era considerado inapropiado. Por eso. Porque en la Primera Guerra Mundial hubo partidos femeninos, Pero imagínate hoy. pero lo vetaron. O sea, si todavía hoy una niña le dice a un padre que quiere jugar al fútbol y todavía la ven medio ay, pero ¿por qué? Si sigue siendo un deporte masculino. ¿Sabes pero qué es si lo que al final- pasa? Que eso es tan cultural. Mira, sucedió con mi sobrina. Mi sobrina juega súper bien al fútbol y quería en su época, ahora quiere ser periodista deportiva. Sabe muchísimo. Y yo me acuerdo, fui yo la que fue machista, sin darme Claro. cuenta, porque esto también pasa. Porque Pero no- es que fue, o sea, está crecimos muy, así. claro, crecimos así y eso está muy metido adentro. Afortunadamente para ella no, porque ella no ve ningún problema en ser Correcto. mujer y jugar fútbol. Correcto. Pero entonces, como que esto fue hace unos años y entonces yo le pregunté a Antonia, ¿y qué quieres ser cuando grande? Como que, y me decía, quiero ser futbolista. Y yo, ay, Gordi, no, pero hubieras nacido chico. Le dije un comentario tenaz. Que hoy te O sea, yo digo, pegarías contra o la sea, yo pared. dije, pero soy estúpida. O sea, pero ¿cómo le digo eso a esta niñita Total. que ella no lo ve así? Porque ella sí tiene referentes. Y por eso ahí vamos a un tema que es muy importante y es los referentes. Tiene a Linda Caicedo, por Total. ejemplo. Y la Antes- selección de Colombia, que está entre las mejores del mundo Claro. a nivel femenino. Tiene futbolistas mujeres que son unas duras Correcto. y que viven de ello. Y que viven de ello, O sea, que además. no es como una liga y Sí, pésima. sí, que no es una cosa matera ahí que puede representar un sueño, pero que pase, que no es que el padre le va a decir, pues, ay, ¿de qué vas a vivir si te dedicas al fútbol? No, sino que si eres Yo buena, pues, voy o a sea, vivir en Estados hay una Unidos y industria. Una industria, universidad, una beca. El y Barça es tal. buenísimo. Pero por El supuesto. Barça femenino es Pero- buenísimo. Es lo que te decía, o sea, uno está aprendiendo hoy con los niños, con la gente muy joven, uno aprende hoy ese tipo de cosas. Y uno se da cuenta que uno mismo, que tanto dice, no, yo nunca jamás diría esto, uno se da cuenta que pues son cosas que están, pues como uno creció con ellas. sea, Entonces, te esa vu- palabra que está un poco quemada, que es deconstruirse, Exacto. es verdad. O sea, mis sobrinos, te vuelvo a decir lo mismo, son catalanes y hay gente que es troglodita, porque no tiene otra palabra, que cree que todos los catalanes son separatistas y que son Sí. que no quieren España. Y eso es que mentira que también. además, imaginemos hoy Barcelona, que debe ser una de las ciudades más multiculturales del mundo, Del donde hay mundo, gente de o sea, todos lados del es planeta. súper cosmopolita. Y mi sobrina, por ejemplo, que mi sobrina también tiene 10 años y que, o sea, y nacida en una casa donde todos amamos al fútbol y a mis sobrinos no les interesa, pero mi sobrina le está empezando a agarrar el gusto al fútbol. Sí. Y ella, la camiseta del Barça que tiene, no tiene Lamine Yamal atrás, sino tiene los nombres de las jugadoras del Barcelona femenino, que son
el mejor equipo del mundo. Que son el mejor equipo del mundo. Entonces Aitana Bonmatí, para ella es su referente. Pero eso es espectacular, porque antes yo no soy estaba. de Aitana Bonmatí. O sea, yo nunca tuve una referente femenina, ni en el periódico, en nada. En Pues, nada, o sea, porque sí. en nuestra época, por más de que fueras la mejor mujer de tal cosa, siempre eras un escalón por debajo. Sí, siempre era un escalón, como que primero venía que eras mujer y luego la otra cosa. Y obviamente eso ha cambiado en todos los ámbitos. En tal punto y en el fútbol de a poquitos. Obviamente todos estos cambios también toman tiempo. Tampoco uno puede esperar que en 5 años, porque esto es un cambio generacional. Totalmente. O sea, las próximas generaciones vienen ya con está. otro chip eso ya metido. viene con el chip metido y no vamos a poder darle con nada. O sea, esas otras generaciones esas otras generaciones son las que le dicen a uno, o sea, yo vuelvo otra vez con otro ejemplo personal de un familiar que tiene un hijo y el familiar mío es homofóbico hasta la pared enfrente. Y entonces las personas que creen que si tú tocas a un gay te vuelves gay. Sí. Y hasta que el hijo que con 10 años le dice, papá, pero a mí qué me importa que él le guste. Si a mí me gustan las mujeres, y es mi amigo y lo quiero. Sí, le da totalmente igual. Ahí el papá como que quedó así. Yo creo que eso me da mucha esperanza con respecto al fútbol, porque sí lo seguimos viendo y sí me parece importante seguir hablando de ello, y por eso como parte de este episodio era como un poco hablar como de el fútbol también tiene sus cosas malas, y hay que hablarlas y hay que como ponerlas a la luz, pero yo sí siento como que el futuro es esperanzador. Totalmente. Yo no sé, soy muy optimista, muy ingenua, pero yo sí creo que... Yo también creo. Creo que hay una porción de la sociedad que es contra... como que es... reaccionaria a estas nuevas libertades, pero creo que es una porción que es pequeña. O sea, yo siento que o sea, la mayoría de la gente que va a fútbol van a ser estas personas que son como de una mente mucho más abierta, mucho más tolerante, y eso está muy guay. Existan naciones referentes, como tú lo dices, por ejemplo el caso del Reino Unido, que siga mostrando por dónde es el camino. Por dónde es el camino, exacto. Tarde o temprano nos va a llegar a nosotros. Va a pasar, porque ya está pasando en deportes como el tenis, por ejemplo, que a nadie le importa un bledo si Martina Navratilova es gay o no es gay. Sí, exacto. A nadie le importa un bledo. En deportes como el atletismo, en deportes como la gimnasia, en deportes... Sí, a nadie le importa nada. A nadie le importa nada. Entonces ya va a llegar un momento en el que el fútbol también se permita eso, porque ya la mayoría de los deportes está permitido, o sea, socialmente. Está permitido socialmente, entonces, sí. Ya la mayoría de los deportes a nadie le importa si a Arina Zabalenka le gustan los hombres o las mujeres. O sea, a nadie le importa. Está mucho más asimilado, y yo creo que también, pero también creo que es responsabilidad, o sea, creo que como el fútbol como comunidad, porque todos hacemos parte de la comunidad del fútbol, no, o sea, no, desde el periodista hasta el hincha, hasta el presidente del club, el jugador también es responsable de moldear esos valores. Total. Y los padres también que llevan a los niños al estadio. Y es como un trabajo en grupo. Como comunidad, digamos. Sí, es como un trabajo en grupo que me parece importante hacer. Y bueno, así acabamos este capítulo. Octavio, justo a los 45 minutos. Exacto, primer tiempo. Oye, mil gracias por esta charla espectacular. Y bueno, encantada de ver tus opiniones. Nos encontramos muy pronto en cualquier otro capítulo de La Otra Cancha. Eso es. La Otra Cancha, la voz de la gente, donde el fútbol late, siempre presente. Bueno, chicos, esto fue La Otra Cancha. Recuerden que pueden escuchar este podcast en todas las plataformas de audio, en boombox.com, y que lo pueden ver en YouTube. Les mandamos muchos besitos.